Bien, compromiso es una palabra fuerte, es una palabra que a muchos nos llena así como de preocupación, de temor, de expectativas. Cuando me dice, te vas a comprometer, tú primero dime para qué y después ya te digo si sí o si no. Pero es una palabra que también conlleva muchos beneficios, porque el compromiso normalmente trae consigo sí responsabilidades, pero también trae, y esto es lo bonito, privilegios, ¿sí? Y la imagen que me habían presentado antes era una imagen de una pareja que estaba hincada y estaba haciendo como votos, pero me la cambiaron, bueno, pero se las platico. Imagínense un campo lleno de flores, árboles al fondo, un joven y una joven frente a frente, agarrados de las manos, así bien tiernos. Se ve que están en esa etapa de ¿cómo amaneciste? Todavía no llegan a la etapa de ¿cómo amaneciste? Pero están en esa etapa maravillosa de ese amor, de ese que sienten mariposas en el estómago. No tienen que llegar a esa etapa de ¿cómo amaneciste? No. Y si están, me voy a adelantar un poquito, nuestros pastores ya están preparando ese ministerio de matrimonios para que nunca lleguen a esa etapa y si están puedan salir bien librados de eso. Pero esa era la imagen y me gustaba porque reflejaba ese compromiso. Ahora, lo que estamos viendo ahorita en nuestro curso de la Biblia, es que apúntense, está muy bueno, está interesantísimo, porque nos están hablando precisamente de lo que es revelación, lo que son los lenguajes de la Biblia. Y en la Biblia se utiliza mucho un lenguaje figurativo. Por ejemplo, cuando Dios dice que Él es el Padre, es Dios revelándose a la humanidad, dando a conocer lo que podemos entender. Es complicado a lo mejor para nosotros y es imposible entender toda la grandeza, toda la presencia, toda la majestad de nuestro Dios. Contenerla en una mente es complicado. Entonces para Dios dice, ¿cómo me les revelo? ¿Cómo les digo quién soy para ellos? Y dice, bueno, algo que ellos pueden comprender bien es su papá. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la figura paterna era la figura de autoridad, era la figura que protegía, era la figura que proveía, era la figura que iba por delante siempre enfrentando, abriendo caminos, era el que daba el ejemplo. Esta era la figura. Y es por eso que dice, bueno, a ver, para que me entiendan, yo soy su papá, porque aparte de todo esto, lo mejor de todo es que es gratis, es por amor, ¿sí? Entonces, con esa figura, Dios se revela al hombre. Si la figura hubiera sido fuerte, la figura materna, se nos hubiera dicho, bueno, también soy como la mamá, que uno de sus nombres, Jehová proveerá, la palabra literalmente es el seno materno, porque fluye, porque da aún antes de pedir. ¿Cuántos saben que cuando el bebé llora o cuando empieza a tener hambre, el seno de la mujer empieza a fluir, empieza a segregar leche? Entonces, así Dios se revela a través de figuras. Y esto me gusta mucho porque nos hace entender con más claridad lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios se revela también no solo como Padre, sino hay una figura que utiliza mucho y que me gusta, que es la del esposo, e Israel es la esposa. Y se habla mucho de esta relación, sobre todo en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel hace referencia a cómo conoció a Israel. Es una referencia muy tierna porque dice que Israel era desvalida, nació silvestre, no le habían cortado el cordón umbilical, todavía estaba ensangrentada cuando nació, y dice, y yo tuve misericordia de ti, y te amé desde el primer momento, y te corté el cordón, y te lavé, y te vestí, y te cubrí, te protegí de las bestias, y
sigue diciéndole Dios a Israel cómo la amó, cómo se reveló a ella. Cuando creció, la cubrió de joyas, de ropas finas, de perfumes, le dio lo mejor. Y después dice, y me casé contigo, hice un pacto de amor contigo. Y tristemente, bueno, Israel se fue en pos de otros, Dios se sintió como el esposo engañado y por eso le vinieron muchas cosas a Israel. Finalmente, Dios va a restituir y va a cumplir sus promesas en Israel. Pero, ¿qué hay de nosotros, de ya el Nuevo Testamento, de la gracia de la época? Bueno, en Efesios y en Corintios vuelve a usarse esa misma figura. Cristo ahora es el novio, ahora es el esposo, y la iglesia, nosotros, somos la esposa, somos la novia. ¿Sí queda claro? ¿Y por qué esta figura? Porque dice, es que así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida, así nosotros los esposos tenemos que amar a la esposa, que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de la familia, y hace esas figuras y esos símiles. Ahora, nuestra historia de hoy, voy a empezar haciendo un poquito de contexto, y es una historia interesante de dos situaciones que tienen que ver con aceptar este pacto de amor con Dios, de este compromiso. Haciendo un poquito de contexto, ustedes recordarán que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les pide, cuando están en el desierto, que hagan una caja de poco más de 1 metro, 1,11 por 67 de alto y 67 de ancho, de acacia, de madera fina, y la recubran de oro. Y encima de esa cajita pongan una tapa de oro puro con unos querubines viéndose uno frente al otro, y esa caja recibe el nombre de el arca de Dios, el arca de la alianza, el arca del pacto, pero se refiere a lo mismo. Y esa caja lo que representaba era la presencia misma de Dios, ¿sí? Entonces, arca de Dios o arca del pacto es presencia de Dios, ¿sí? Bueno, entonces pasa el tiempo y nos ubicamos en la época de Samuel. Samuel, el profeta y el último juez de Israel. Y sucede que esta historia se narra en 1 Samuel 6. El pueblo de Israel estaba en batalla con otro pueblo que era filisteo. Los filisteos derrotan a Israel y toman posesión del arca. Y es una tragedia para el pueblo de Israel. Y los filisteos toman el arca y la llevan y la meten al templo de Dagón, su dios. Y al día siguiente que lo meten, entran los sacerdotes y ven la estatua de Dagón tirada frente al arca de Dios o al pacto, la presencia de Dios que simbolizaba. Se espantan, la vuelven a poner en pie y salen, y al día siguiente vuelve a estar tirada, pero no solo tirada, sino quebrada. Entonces, aparte empiezan a ver que entre su población empiezan a salirle tumores a la gente, empieza a haber plagas de ratas, empieza a ser, no castigados, pero es como una señal de que tienen que devolver el arca. Entonces, ellos preguntan a sus adivinos, a sus profetas, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos dicen, regresen de inmediato el arca de Dios, o sea, lleven otra vez a esto que representa la presencia, llévensela a los israelitas, no se la queden. Pero, y es lo que me gusta, 1 Samuel 6, 4, 6 dice, hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Tenían que hacer una ofrenda, tenían que entregarla a través de un suceso que resultó ser milagroso, y porque no la tenían en las condiciones adecuadas. Como no tenían a la presencia de Dios en las condiciones adecuadas, tenían que regresarla y tenían que aparte mostrar respeto. Entonces lo que hacen es que les dice sus profetas, junten 2 vacas que nunca hayan sido
nunca les hayan puesto un yugo y amárrenla a una carreta. Asegúrense aparte que las vacas tengan becerros, ¿sí? Y suéltenlas. Si es de Dios, va a ir al pueblo de Israel, y si no es, van a andar deambulando de aquí para allá. ¿Por qué esta prueba resulta ser milagrosa? Bueno, porque cuando ponen a un animal que nunca ha sido enyuntado, normalmente lo ponen con uno que ya fue, para que ese le enseñe. Y en ese aprendizaje van haciendo fuerzas, uno para un lado, otro para otro, pero el mayor es el que domina, por decirlo así, y educa al otro. Ahora, si ponen a dos que nunca habían sido enyuntadas, iba a ser un relajo. Aparte, el hecho de que tuvieran becerros, el instinto era que las vacas fueran a buscar a sus becerros, pero resulta que las vacas van y llegan al pueblo de Israel, a la frontera, y entran a una ciudad que se llama Bet-Semes. Y bueno, ¿todo esto para qué? Bueno, Bet-Semes era una ciudad de levitas. Ustedes recuerdan que cuando se reparten las tierras de la tierra prometida, a todas las tribus les toca una región, una porción grande de tierra, pero a los levitas no les tocan tierras, a ellos les dan ciudades nada más para que habiten. Pues una de esas ciudades era Bet-Semes. Cuando los de Bet-Semes reciben el arca, acuérdense, reciben la presencia de Dios, hacen fiesta, hacen sacrificios y celebran. Pero resulta algo interesante, y aquí es lo que quiero que empecemos a hacer conciencia, a hacer retrospectiva interna. Resulta que los de Bet-Semes, a pesar de que eran levitas y que sabían cómo tenía que hacerse el trato del arca, cómo tenían que tratar la presencia de Dios, resulta que se asoman, porque adentro había maná, había la vara de Aarón y las tablas de la ley. Por curiosidad o por lo que sea, pudo más eso que lo que ellos sabían que tenían que hacer con la presencia de Dios. Y en ese día, que empezó como fiesta, mueren 70 hombres del pueblo. Entonces los de Bet-Semes se espantan y dicen, Primera de Samuel 6, 19, y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. Ojo, ya, si sabían que era santo, ¿por qué hacen eso? Luego, ¿quién podrá presentarse ante él? Y esta es la pregunta que se hicieron y que tendremos que empezarnos a hacer el día de hoy. ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. A ver, no era poca cosa tener la presencia de Dios ahí, con ellos. Pero ¿qué era lo que ellos temían? Que no podían o tenían miedo de la presencia porque requería santidad. Y prefirieron aplicarle a Dios, no eres tú, soy yo, vamos a poner tierra de distancia y llévense la presencia de Dios. O sea, ¿qué cosa? ¿Cuántas veces nosotros estamos con un pie aquí y un pie acá? Si quiero la presencia de Dios, ya sé a dónde ir. Si quiero sanidad, ya sé que tengo que ir para acá. Pero si no, mientras me quedo aquí. Si quiero que oren por algún problema que tengo, ya sé a dónde quiero ir. Eso es lo que hicieron los de Bet-Semes. O sea, no quiero la presencia de Dios permanente. O sea, mándenla y si yo quiero, voy. Esa no es la relación que Dios quiere de nosotros. Por eso se llama la plática de hoy compromiso. Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con nosotros y nos lo está ofreciendo. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra reacción ante esto? O somos o no somos. O sea, podemos actuar como los de Bet-Semes. No, la presencia de Dios no siempre. O sea, llévenla y cuando yo quiera y cuando yo necesite, entonces sé a dónde acudir. Es como los amigonovios o como los amigos con derecho. Si no hay películas buenas, si no hay nada que hacer, si estoy aburrido, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ir por ti? Sí. Así estaban actuando los de Bet-Semes.
O sea, era una relación de cuando yo quiero, voy y te busco, voy tras tu presencia, pero no quiero la presencia. Qué triste, qué difícil, qué fuerte es esta situación. Pero por otro lado está otro hombre que fue conforme el corazón de Dios. Otro hombre que sirvió de estándar para todos los que le siguieron. Generaciones tras generaciones se medían con este hombre y decían si cumple o no cumple. Y este hombre era David. Y David era el polo opuesto de Betseme. David es el ejemplo, el modelo de aquel que se quiere comprometer, de aquel que no tiene miedo a decir sí, yo acepto. No sé a las mujeres de aquí, ¿a cuántas les gustan los hombres miedosos? ¿Les gustan los hombres miedosos, cobardes? Que no, fuerte, que las escuchen. Ok. ¿Les gustan los hombres valientes? Que sí, yo de aquí soy, amén. Okay. Están en el lugar adecuado porque a los hombres de aquí les gustan los compromisos. ¿Nos gustan los compromisos? Eso. Yo pensé que les iba a tener que rogar para que dijeran, pero no, qué bueno. Ok, entonces de aquí somos. Espero bodas de aquí en adelante. Vamos a estar orando por esos compromisos. ¿Cómo era David? David era de los que decían, de mañana te buscaré. Es mejor estar un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Salmo 23, y en tu casa moraré por largos días. Y el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Eso es estar enamorado. Eso es estar deseando. En la semana, bueno, yo entrego la predicación lunes o martes. La verdad no sabía lo que iba a venir en la semana, pero lo que vino en la semana fue como una confirmación. Estaba con un auditor de ISO y me ve el anillo y me dice, oye, ¿cuántos años tienes de casado? Le digo, 28 años. Y dice, ay, ¿cómo le haces para durar tanto? Y ya le digo, todo tiene sus asegúnes, pero la verdad vale la pena. Dice, es que yo he tenido 3, 4 relaciones y no he podido consolidar una. Y bueno, dice, ya después de 4, dice, y estoy empezando a creer que soy yo y no ellas, porque, bueno, ok, bueno, ya empieza a ver algo de luz. Y ya me dice, ¿qué consejo me puedes dar? Porque siempre empiezo a verles como que detallitos y si cedo va a decir que soy débil y se va a aprovechar de mí. Le digo, mira, es cuestión de amor, o sea, porque también me pregunta, ¿y cómo sabes que es la persona indicada? Le digo, bueno, cuando solo puedes pensar en ella, cuando solo puedes o quieres estar con ella, cuando te alejas y quieres regresar, pues no hay otra, o sea, es eso, es eso. Dice, pero ¿y cómo van limando? Y ahí derramando sabiduría, no es cierto, no. Solo porque Dios es misericordioso y mi esposa es muy amorosa, es que seguimos unidos porque me ha perdonado muchísimas veces y con paciencia y amor, pero si no, pero bueno, eso le hubiera dicho, pero le dije, no, es un proceso, es irse conociendo, es irse enamorando, manteniendo esa llama, ese amor. Y todo lo que le pudimos compartir era decir, mira, esto es de ir paso a paso. Es de perdón y es de amor. Y aproveché para compartir, si Dios te perdonó, te vas a equivocar, pero Dios te sigue perdonando. El chiste es que tú le digas, sí, me comprometo, sí, acepto. Entonces, ahora toda esta es la introducción. No se espanten, es rápida ya. Ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, esa presencia de Dios que quiere que nosotros disfrutemos, es retador. Número 1, es retador. No es una relación por encimita. No es una relación de que sí quiero hoy y mañana no. De que hoy estoy aburrido o que hoy necesito algo y doy ese paso para donde sé que estás. No. Es un compromiso de vida. Ahora, ya me dijeron que no tienen miedo a los compromisos. Entonces, yo te invito a que empieces a hacer retrospectiva. ¿Cómo es tu vida? ¿Realmente estás comprometido con Dios? ¿O realmente
estás como los de Betsemes, o sea, no, la presencia lejitos y cuando quiera o necesite algo, me acerco, porque al fin ya sé dónde está. Eso es muy fuerte. O sea, pongámonos en una relación de pareja, de esposo-esposa, de novio-novia. ¿Realmente vale la pena mantener esta relación? Sin embargo, Dios es paciente. Dios hoy nos está confrontando y nos está diciendo, yo quiero un compromiso contigo. Y lo mejor de todo es que Él ya dio el primer paso. Él fue el primero en decir, sí, yo acepto. Y lo hizo entregando a su Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Y esa es su promesa cumplida, de que tendríamos un Salvador, de que habría alguien que rompería todo lo que estuviera separándonos, porque es una muestra de amor. O sea, si el pecado nos separa, ¿qué hizo Dios? Quita el pecado y viene hasta nosotros. Y estando en el cielo se hizo hombre porque quería estar con nosotros. Díganme si eso no es amor. Haber pensado desde antes de la fundación del mundo, haber pensado en nosotros. Todo el tiempo nos tiene en la mente. Correr distancias, bajarse a un nivel en que podamos entenderlo, entregarse a sí mismo. Eso es amor. Eso es decir, sí, yo quiero tener una relación contigo. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Entonces, número uno, la presencia de Dios es retadora. La presencia de Dios requiere compromiso. Número dos, la presencia de Dios, obviamente dijimos retadora, pero también demanda santidad, demanda agradecimiento, demanda un corazón humilde. Dice Salmo 119, 2, felices son los que obedecen sus leyes y le buscan con todo el corazón. Ahora, es todo, no es sí y no es no. Cuando estamos en esta situación de a veces sí, a veces no, es inevitable no pensar en ese pasaje de Apocalipsis 3:16, en el mensaje a la Odisea, le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como que lo tibio no le gusta a Dios. Y una vez preguntándole a un pastor, ¿por qué en mi entender humano, bueno, el tibio está más cerca del calor que el frío, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué? O Dios es del todo o nada, y me decía, bueno, es que mira, él sigue leyendo y vas a entender el por qué los tibios Dios no los quiere. El frío sabe que está frío, sabe que necesita algo. El frío tiene necesidad y va a entender que está lejos de el calor. Pero en los de la Odisea decía, tú piensas que eres rico, pero en realidad eres pobre. Y olvidémonos de las riquezas materiales, porque después habla de cuestiones espirituales y morales. Dice, tú piensas que eres rico, o sea, el tibio piensa que está bien. O sea, cuando tú sabes dónde está la presencia de Dios, no estás totalmente alejado como para decir, necesito a alguien. ¿Dónde puedo encontrar? O sea, tú sabes que allí está, entonces sabes que en cualquier momento puedes dar el paso y acercarte, pero también te puedes regresar. Entonces, por eso los tibios, los indecisos, a Dios le desagradan. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese compromiso? ¿Seremos como Betsemes? ¿Seremos como David? ¿Sí? Necesitamos valor, necesitamos decir, sí, necesitamos decir, yo quiero aceptar ese precio. Ahora, el último punto, punto número 3, no es solo decir sí y ya, o sea, todo se va a transformar, todo va a ser nuevo, todo va a cambiar. Sí, va a haber problemas, sí va a haber dificultades, pero cuando nosotros le decimos sí a la presencia de Dios, sí siempre, sí toda la vida y no nada más cuando necesite o me convenga, Dios hace algo. Cuando ustedes se casan, creo que es muy común que en todas las iglesias o religiones se dé algo que el novio le entrega a la novia, que se llaman arras, ¿no? Y las arras, los abogados me van a
apoyar más o van a entender mejor esta situación. Es un contrato donde se entrega algo como promesa de, o sea, cuando tú entregas cuando quieres comprar un terreno, cuando quieres comprar algo, tú entregas una arra que es el anticipo y con eso te comprometes a dar el resto. Entonces, me gusta mucho un pasaje de Efesios 1, 3 al 14, que dice, en Él también vosotros, o sea, en Él, en Jesús, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo que escuchamos en los discipulados, en el caminar en el reino, aquí todo, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, vean que Dios no tan solo nos dijo, sí, yo quiero unirme a ti, sí, yo quiero tener una relación contigo, sí, yo quiero ser tu amor eterno y que tú seas mi amor eterno. No solo eso, sino que nos dio las arras en el Espíritu Santo. Y esas arras son el anticipo de lo que nosotros vamos a hacer y cuando estemos en su presencia. Sí, pero nosotros no predicamos un evangelio de que hasta que me muera voy a disfrutar de la presencia y los beneficios de Dios. No, por eso nos dio las arras, para recibirlas aquí, para vivirlas aquí, para utilizarlas aquí. Y vamos a ver 8 arras u 8 anticipos que recibimos cuando le decimos sí, pero comprometidos a Dios. Porque ese es, decíamos al principio, el compromiso requiere valor porque es... uno tiene obligaciones, pero también tiene privilegios, ¿sí? Entonces, estos son los privilegios de decirles sí. El primero es que Dios, cuando tenemos la presencia de Dios permanentemente, Dios restaura y reaviva. Isaías 57:15 dice, el alto y el majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, cuando tú habitas realmente en la presencia de Dios, pero lo que es habitar, entonces empiezas a ser restaurado. Tu espíritu, donde están tus emociones, si estás lastimado, empieza a sanar esas heridas, empieza a restituirse esa alegría de vivir, ese a veces que no tenemos para dónde ir, Dios nos da, empieza a restaurar nuestra vida, nos da un objetivo, un propósito y nos da el valor, reaviva el valor para cumplir ese propósito. Es importante aquí mencionar que cuando los filisteos capturaron el arca, en la guerra que les digo, donde se la llevaron y la capturaron porque el pueblo de Israel vivía desordenadamente, tenía ídolos, ofrecía sacrificios a otros dioses y perdieron una guerra. Entonces dijeron, bueno, perdimos porque no estaba el arca con nosotros, entonces llevan el arca, pero seguían haciendo lo mismo. O sea, estaban igual que los de Bet-Semes en general. A veces soy, a veces no soy. Quiero que me ayudes, pero quiero seguir viviendo como hasta ahorita. Entonces, así no funciona. Volvieron a perder. Y en esa batalla perdida fue que se llevaron el arca. Entonces, no funciona el sí quiero. Ahorita estoy súper, es domingo después de la 1, acabo de salir del almendro, estoy súper empoderado y todo eso, pero y el lunes otra vez damos el bajón. No, esto, si tenemos la presencia de Dios, no tenemos por qué tener esos altibajos. Tenemos que ser siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, la primera arra, si lo quieren ver así, el primer anticipo es que Dios te restaura y Dios te da valor para cumplir con tu propósito, ¿sí? La segunda arra es que Dios nos da descanso. Éxodo 33:14 dice, Jehová le dijo a Moisés, mi presencia te acompañará y te dará descanso.
Vivimos en un mundo ajetreado y este descanso que habla aquí no solo es el descanso espiritual, también es el descanso físico. ¿Cuántas veces la tensión, los problemas en el trabajo, la inseguridad, llegábamos a sentir ese peso en nuestros hombros? Dios, confieso que hace 8 o 9 años me dolía, amanecía con dolores en la quijada, en la mandíbula y dolores de cabeza. Y no me daba cuenta, pero es que apretaba mucho la quijada. Por el estrés, por todas las emociones que se agolpaban dentro de mí. Pero entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, Dios, no puedo estar viviendo así. Necesito que me des tu paz. Y empecé a dormir tranquilo, empecé a relajarme, esa tensión en los hombros, en el cuello, esa paz que Dios promete, no solo es la paz espiritual, que sí, desde luego la tienes, pero también es una paz física. De hecho, Dios no está peleado con el descanso, Dios quiere el descanso. Esta semana he estado leyendo Ezequiel y me sorprende que Ezequiel menciona entre las fallas de Israel que olvidó su día de descanso. Pero no lo menciona así como que, ay, olvidaste, o sea, en un capítulo, es el 28, 29, lo voy a buscar bien, en el transcurso de 10, 12 versículos menciona 8 veces y abandonaron mi día de descanso, y abandonaron mi día de descanso, y profanaron mi día de descanso. ¿Por qué? Porque el día de descanso es para conectarse con Dios, el día de descanso es para hacer comunidad, el día de descanso es para amarse, para relajarse, para uno menciona que es el día de descanso del testimonio del poder de Dios. Entonces, es maravilloso que Dios nos prometa y nos dé como arra, como anticipo de una paz, de un descanso eterno, que ahorita en esta tierra podamos disfrutar de esa paz, de ese descanso. Entonces, si tú ya dijiste sí, reclama esa arra. Si tú ya dijiste sí, Señor, yo soy de aquí, yo soy tuyo, reclama esa arra de descanso, ¿sí? Porque es su promesa y ya te la dio. Tómala y úsala. La arra número 3, son 8, no se preocupen, no, pero hay miles, o sea, el pastor nos dice que hay 7,000 promesas en la Biblia, más de 7,000 promesas, entonces búsquenlas, pero ahorita vamos por la tercera nada más. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Nos da gozo, nos da alegría. Y esto se ve más patente en los momentos difíciles. A mí me han dicho compañeros, cuando alguno fallece o fallece algún familiar, dice, a mí me sorprende por qué ustedes, los cristianos, no lloran como nosotros. Y digo, bueno, es que nosotros tenemos el gozo del Señor y no es que no nos duela o no nos importe o seamos insensibles, simplemente Él cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile. Y cuando podemos estar tranquilos y sonreír a pesar de los pesares, a pesar de el mundo en que vivimos, a pesar de las malas noticias, y podemos sonreír y podemos bromear y podemos hacer carcajadas y todo esto, entonces ahí se ve esa arra, ese anticipo que Dios nos dio en el Espíritu Santo por haberle dicho sí, ¿sí? Entonces, la tercera es el gozo. La cuarta es su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece, o sea, su presencia permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor que a veces empieza chiquito, pero que empieza a crecer, porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Cuando me preguntaban por qué han durado tanto, es nuestra cosa más que el amor. O sea, empezamos amándonos y por amor me perdonan y la perdono y cometemos fallas y nos amamos, pero ese amor de Dios va creciendo y es más grande que las fallas que pudiéramos tener. Cuando pensamos que es difícil, que hicimos algo que Dios ya no nos puede perdonar, debemos recordar que su amor no tiene límites. Cuando abundó el pecado, que hizo la gracia, sobreabundó. Entonces,
esta es otra cosa que cuando estamos en su presencia, el amor de Él se va perfeccionando en nosotros. Y entonces podemos perdonar a quien nos ofende. Entonces podemos olvidar aquello que nos lastimó, porque el amor de Dios en nosotros se va perfeccionando, va creciendo día con día. 5. Tenemos libertad. El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, donde está su presencia, allí hay libertad. Ya no vivimos con religiosidad, ya no vivimos pensando en no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. Pensamos en hacer esto, hacer aquello y hacer esto otro, porque somos transformados. No nos preocupamos mucho en darle gusto a la gente, sino pensamos en darle gusto a Dios, porque Él ya nos ha dado esa libertad, nos ha dado ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser su amado, de ser su amada. Y en esa libertad nos movemos, una libertad con responsabilidad, una libertad que nos lleva a hacer cosas buenas, a vivir en santidad, una libertad que nos encumbra y nos empodera para hacer la obra que Él nos mandó hacer en esta tierra, a anunciar las buenas nuevas, a predicar el año agradable, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Cuando dice a predicar el año agradable del Señor, cuando dice esto, se está refiriendo al jubileo que ocurría cada 50 años. Y en esos, cada 50 años, ese año, pasaba algo extraordinario. Ese año, si tú habías perdido tu tierra por algo, por una deuda, por mala administración, ese día se te regresaba. Así, o sea, no tenías que pagar nada, o sea, tú la perdiste. Ese año se te regresaba, se te restituía. Ese año se perdonaban las deudas. Ese año los esclavos salían libres. Ese año se tenía que perdonar al prójimo. Ese era el año agradable del Señor. Y sucedía cada 50, pero cuando Jesús vino dijo, es tiempo, cada año es el año agradable del Señor. Si tú perdiste algo, si tú has tenido deudas, si tú has tenido problemas, si tú estás enfermo, es el año agradable del Señor. Es el año en que todo se te va a restituir, el que viene. Todos los años son el año agradable del Señor. Bueno, es vivir en libertad, ¿sí? Número 6 es, tenemos defensa. De tu presencia procede mi defensa, vean tus ojos la rectitud. Salmo 17:2. ¿Cuántas veces hemos sufrido injusticias? ¿Cuántas veces nos han querido pagar mal por bien y no hemos dicho nada y aparentemente no hay justicia? Pero dice este versículo que en su presencia, de su presencia viene nuestra defensa. No te impacientes, ten paciencia. Dios en su presencia te va a hacer justicia porque Él te va a defender, ¿sí? Número 7, nos consuela. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. De la presencia del Señor va a venir nuestro consuelo. ¿Estás triste? Ya dijiste sí, pídele que te dé esa arra, esa promesa anticipada de consuelo. Que estás afligido, no importa. Haz uso de esas arras que Él ya te dio a través del Espíritu Santo. Di, Señor, tú me diste este anticipo. Aquí está, este símbolo de que tú me lo prometiste y ahora me tienes que cumplir. ¿Y saben qué? Dios es un Dios de pactos. Él cumple sus promesas. Y la última, tenemos éxito. Dice Génesis 39. Ahora bien, el Señor, la presencia del Señor, estaba con José y las cosas le salían, no bien, dice muy bien. Entonces, estas son las arras, algunas de las arras que Dios nos ha dado por haber hecho ese compromiso y haber dicho sí. Entonces, yo les invito, los que están en línea, si alguno no ha dado ese paso, si alguno no ha tomado ese compromiso, si la persona que nos visita el día de hoy quisieras decirle sí a Dios en esta hora, yo te invito a que hagas conmigo esta oración y decirle, Padre, gracias por haberme amado, gracias por haber pensado todo el tiempo en mí, gracias porque
hay mariposas en tu estómago latiendo y revoloteando por mí, porque tú me amas, porque tú diste todo por mí. Y en esta hora yo te acepto, yo te digo sí con todo el corazón, sí conforme a tu voluntad, no conforme a mi idea, sí como tú lo demandas, con respeto, con santidad, no como yo creo o como me han dicho. Yo te digo sí con la libertad que tú me has dado en Cristo Jesús. Yo acepto ese sacrificio de tu Hijo, esa ofrenda de paz que tú hiciste para salvarme, y acepto esas arras que tú me has dado en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces la pregunta está en el aire. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a tomar ese compromiso o vamos a estar un pie adentro y un pie afuera? Cuando necesitemos, ya sabemos dónde va a estar. Dios nunca se va a ir y Dios siempre te va a estar esperando. Pero ¿por qué perderse de todas estas arras y de todas las demás? ¿Por qué no decir de una vez sí y tomarlas en posesión? De los valientes es el reino de Dios. Entonces ya tenemos las promesas, ya tenemos las arras, vamos a vivirlas, vamos a disfrutarlas y vamos a ser comprometidos con nuestro Padre, con nuestro amado Padre. ¿Sí? Muchas gracias.